Normalmente la lectura de un veredicto en un juicio es un momento muy sobrio, y especialmente cuando la vida y la libertad del acusado está en juego. Es un momento crucial cuando ya el juez lee cuál es la sentencia, el veredicto, el saber si una persona no sabe si va a estar libre, si va a quedar quizás encerrado, encarcelado para siempre, o aún si tendrá pena de muerte en los países donde lo hay. Pero qué sobrio es ese momento. Y también habrá un momento así en el día del juicio, el día del juicio de Dios, donde las personas escucharán el veredicto divino. Y muchos esperan definirlo cuando lleguen a la eternidad. Y mi amigo, eso es una idea mala, eso es una idea incorrecta, porque Dios nos ha dado esta vida precisamente para definir eso, definir tu estatus por la eternidad, dónde tú pasarás la eternidad, y eso en base a tu experiencia o falta de esa experiencia con respecto al arrepentimiento. Hay una cita de Paul Tripp que encontré muy interesante en esta semana leyendo uno de sus devocionales. Decía: somos muy prontos para caer en el delirio de que somos más inteligentes que Dios. Estoy convencido de que muchos de nosotros hacemos esto más seguido de lo que pensamos. Minimizamos el peligro de lo que Dios llama peligroso. Cuestionamos la necesidad de los límites que Dios establece, y al ser enfrentados con nuestro pecado, argumentamos que no es tan malo como aparenta. Cada día, en alguna situación o relación, somos tentados a pensar que somos más inteligentes que Dios. Y con esto del arrepentimiento y del pecado y del juicio pasa lo mismo. De alguna manera el hombre piensa que no, Dios no me va a juzgar. No, pero Dios no le da tanta importancia, es una cosita que yo hice. ¿Qué es eso? Y de alguna manera pensamos que sabemos más que Dios. Dios dice, habla en su palabra, pero nosotros tenemos una idea superior. Llegamos a conclusiones más avanzadas. Dios está atrasado. Nosotros somos adelantados. Si tú quieres que te vaya bien con Dios en el día del juicio, no le digas que el pecado no es nada, cuando Él dice que por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. No le digas que tu pecado es una tontería, cuando Él dice que le abomina tanto. ¿Altercaremos con Dios? ¿Debatiremos con Él? ¿Tendremos la oportunidad de corregirle su error? ¿O a final de cuentas lo que se impondrá es la voluntad del Altísimo? En 1862 murió Henry David Thoreau, un autor y filósofo norteamericano. Murió a la edad de 44 años. Cuando estaba en su lecho de muerte, su tía Luisa le preguntó que si él había hecho las paces con Dios. A lo que él le respondió: yo no sabía que yo tenía problemas con Él. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con muchas personas, que creen que las cosas están bien con Dios, pero nunca se han tomado la molestia de preguntarle a Dios qué piensa de sus vidas, ni de sus estilos de vidas, de sus creencias. Porque Dios habla claro en su palabra, pero no queremos escuchar. Somos más inteligentes que Dios. La verdad es que el único lugar seguro para tú refugiarte de Dios es refugiándote en Dios. Y es de lo que yo quisiera que hablemos en el día de hoy, hablando del arrepentimiento. Hablemos entonces en primer lugar del arrepentimiento de los incrédulos. El arrepentimiento de los incrédulos. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, poseen mucha enseñanza importante acerca del arrepentimiento. Pero obviamente por causa del tiempo disponible me voy a limitar
en esta primera sección a ver más las cosas del Nuevo Testamento. Van a ver ese énfasis en mis notas. Y tanto Cristo como los apóstoles hablan mucho de esto. Y yo quisiera ver en este aspecto del arrepentimiento de los incrédulos tres cosas. El arrepentimiento ordenado por Dios, mandado por Dios. El arrepentimiento explicado, para que estemos a unísono, el mismo tema, hablando todos de lo mismo, que el concepto de arrepentimiento que tengamos sea el que Dios tiene. Y el arrepentimiento recomendado. No solamente debemos arrepentirnos, sino ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que todos estemos seguros de que nos hemos arrepentido delante de Dios? Bueno, hay textos que nos ayudan a entender esas facetas que hemos mencionado del arrepentimiento. Veamos entonces en primer lugar que el arrepentimiento es algo ordenado, mandado por Dios. El arrepentimiento ordenado. Y un texto clásico para hablar de esto es Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Si tú tienes Biblia, abre tu Biblia en Hechos 17:30. Si tienes la Biblia en tu dispositivo electrónico, enciéndelo y vea ese lugar. Pero quiero que leas este pasaje conmigo. Y si tienes a alguien al lado tuyo que no tiene Biblia, por favor muéstrale lo que dice este pasaje. Pero dice así la palabra del Señor. Hechos 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Obviamente está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, pero el punto es, como dice allí el apóstol, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y ese verbo que la Biblia de las Américas traduce declara, es traducido por la Reina Valera y por muchas otras versiones como manda. Manda, ordena. Esa palabra parangelo tiene el sentido de dar órdenes, dar instrucciones o dirigir con autoridad a que alguien haga algo. Aparece varias veces en el mismo libro de los Hechos, como en 1:4, cuando Jesús ordenó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén. No fue una sugerencia, fue una orden. O como en 10:42, cuando les ordenó predicar el evangelio. La predicación del evangelio no es opcional, es un mandato que el pueblo de Dios tiene. También aparece en 4:18, cuando las autoridades prohibieron a Pedro y a Juan predicar el evangelio. Y aquí vemos ya una contradicción de órdenes, lo que decían las autoridades y lo que Dios les decía. Y por eso ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También aparece ese verbo en 16:18, cuando en Filipos Pablo ordenó al demonio salir de una joven. Dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Esa es la palabra que aparece en Hechos 17, donde vemos a Dios ordenando, mandando a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. No es una opción. Podemos ver claramente que es algo necesario para la salvación. De manera que puedes preguntarte, ¿me he yo arrepentido o no? Porque Dios te manda. Dios nos manda a todos a arrepentirnos. No importa dónde vivas, no importa la edad, no importa el sexo. Todos tenemos que arrepentirnos delante de Dios. La pregunta es, ¿tú lo has hecho? Vemos en las Escrituras cómo al inicio del ministerio de Juan el Bautista, de Jesús, de los apóstoles, siempre implicó la predicación del arrepentimiento. Vino Juan el Bautista y él les dijo, Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el mismo inicio de su ministerio. Arrepentíos. Imperativo, orden. Tienen que arrepentirse, no es opcional. El Señor Jesús
cuando dio inicio a su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Antes de su ascensión, el Señor dejó instrucciones claras a sus discípulos de cuál debía ser el mensaje que ellos debían proclamar. Y es que en su nombre, Lucas 24:47, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Debía predicarse el arrepentimiento. Y aún antes, él, cuando estaba todavía entrenándoles, que los envió a predicar, dice en el Evangelio de Marcos que ellos predicaban que todos se arrepintieran. Marcos 6:12. O sea que ya desde antes el Señor les había dado instrucción de que predicaran arrepentimiento, pero antes de su ascensión, al irse, al encomendar a la iglesia qué mensaje debían de predicar: prediquen el arrepentimiento a todas las naciones. Exijan que se predique el arrepentimiento. Luego de la ascensión del Señor y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro dio inicio a su ministerio, predicando igualmente el arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo en el capítulo siguiente, Hechos 3, versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pero ven ustedes el énfasis, el inicio del ministerio de Juan, el inicio del ministerio de Jesús, el inicio del ministerio de los apóstoles. Todos implicados, envueltos en este mensaje, en la proclamación de que el hombre necesita arrepentirse. Parece que es importante, parece que es esencial, parece que es crucial. ¿Te has arrepentido tú? ¿Te has arrepentido de tus pecados delante de Dios? Esto que es tan crucial para ellos es crucial para ti. Al ver este énfasis en todos ellos, es por eso que alguien ha llamado el arrepentimiento la primera palabra del mensaje del Evangelio. Porque lo primero que dijo Juan, lo primero que dijo Jesús, lo primero que dijeron los apóstoles, la primera palabra del mensaje del Evangelio. Lamentablemente, lo que para ellos era prioritario proclamar, hoy no es tan prioritario. Y hoy se plantea como una opción. Y si así hay personas que piensan que ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Yo soy un hombre que vive de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Y no ven la necesidad urgente, como la vieron ellos, del arrepentimiento. De manera que el mensaje que hoy nosotros como iglesia tenemos que predicar, el mensaje que hoy los pecadores necesitan escuchar es el mismo: arrepentíos, arrepentíos. Y reitero que es un mandato para todos. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. No importa que vivan en un país donde Cristo no es conocido, o que vivan en un país donde Cristo se ha dado a conocer, todos deben arrepentirse de sus pecados. Y no era un asunto meramente de los judíos. El mismo apóstol Pablo, cuando reúne a los ancianos de la ciudad de Éfeso, los pastores de Éfeso, y se está despidiendo de ellos, él les explica a qué él se dedicó en el ministerio. Y él dijo: yo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, o sea, judíos y los que no son judíos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, mi mensaje, mi trabajo era testificar acerca del arrepentimiento a todos. Y obviamente le estaba diciendo a los de Éfeso: ustedes deben hacer lo mismo. De forma que el arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento no es un mandato a un grupo étnico en particular. Eso de los judíos. La Biblia es para los judíos. No, para todo el mundo, dice Pablo. Esto hay que anunciarlo en todas partes. Ni es para una época en particular. Por eso es parte del mensaje de la Gran Comisión.
En todas las edades hay que predicar esto hasta que Cristo vuelva. El mandato divino al arrepentimiento entonces es una clara evidencia de que no es la cultura ni la sociedad la que decide lo que está bien y lo que está mal. Dios lo decidió. Y no es solo un asunto de que Él dio sus leyes a los hombres, es un asunto de su carácter. El carácter de Dios exige y demanda el arrepentimiento de los hombres. La gente quiere vivir en un relativismo cultural selectivo. Lo que ellos quieren está bien y lo que ellos quieren está mal. Lo que no les gusta, lo critican. Y es por eso que algo que era aceptado ayer en los Estados Unidos, que era la libertad religiosa, está siendo pisoteada en el día de hoy. Es por eso que lo que ayer eran perversidades, hoy son normas aceptadas. Y no solo hay series de televisión que ya presentan las relaciones entre personas del mismo sexo como normales, sino que hay quienes ya están pidiendo que sean incluidas esas relaciones en los muñequitos para los niños. Eso está pasando el día de hoy. ¿Y saben por qué todavía no lo han hecho abiertamente a la franca? Por intereses monetarios. Porque ellos saben que los evangélicos no van a ver esas películas. De manera que hemos demostrado que el arrepentimiento es algo obligatorio, es una orden. Dios manda al hombre a que se arrepienta. Es necesario. Si te quieres salvar, necesitas arrepentirte. No es opcional. Pero, ¿y qué significa arrepentirse? Y eso me lleva al otro subpunto del primer punto. Y es el arrepentimiento explicado. Ya vimos que es ordenado, pero también explicado. Vamos a ver qué significa para que todos pensemos exactamente lo mismo, para que nadie esté pensando de otra cosa. No nos estamos refiriendo que arrepentirme es yo hacer penitencia. No es yo tratar de someterme a ciertas rigurosidades que me ganen puntos con Dios. No, el arrepentimiento bíblico verdadero es enseñado en la palabra de Dios como una experiencia que produce un cambio de mente. Hay una transformación en todo el ser que incluye un cambio de mente. Hay un cambio en la forma de pensar, la percepción que tenemos acerca de las cosas. Donde veíamos a Dios de una manera, ahora lo vemos de otra. Hay un cambio de percepción acerca de nosotros mismos. Nos veíamos de un tamaño que ahora no nos vemos así ya. Dios nos coloca sus lentes para nosotros poder ver correctamente. Teníamos la visión distorsionada. Admitimos que ya la vida no gira alrededor de nosotros, sino de Dios. El que se arrepiente entiende que Dios es demasiado santo como para ignorar y pasar por alto nuestros pecados, pero que al mismo tiempo Él es misericordioso y perdona la maldad y el pecado. Cambio de mente. También hay un reconocimiento personal del pecado. Hay confesión, hay admisión. Puede decir yo he pecado, pero no son palabras huecas. Tienen una expresión de algo que ha ocurrido en el corazón. Hay un concepto del pecado que antes no estaba. Pecado. Ustedes saben lo fuera de moda que está esa palabra. Pero para Dios nunca pasará de moda. ¿Saben por qué? Porque Él tuvo que enviar a su Hijo a morir por eso. Es crucial que entendamos eso. El que se arrepiente tiene que tener un concepto correcto acerca del pecado. Y lo puede confesar. Puede ponerse de acuerdo con Dios. Confesar es decir lo mismo, opinar lo mismo que Dios acerca de algo. No, porque el hombre disiente de Dios y cree que es Dios que tiene que ajustarse a sus criterios, a los criterios del hombre. No es el hombre que tiene que ajustarse a los criterios del Altísimo. Él es que ha dicho cómo son las cosas. Y los hombres vienen y se van, pero Dios permanece para siempre. Y su palabra. ¿De qué te vale argumentar y estar en discusión con el Altísimo? En el arrepentimiento también entonces hay dolor por causa del pecado. Hay dolor por causa del pecado. Hay algo que ocurre aún en nuestras emociones. Hay una repulsión en el seno mismo de la voluntad. Dios habla en su palabra de personas que no saben tener vergüenza. Son desvergonzados. Hay textos que son penetrantes en ese sentido en la palabra de Dios.
Como Dios le hablaba a su pueblo y dice, ustedes no saben tener vergüenza, no saben sonrojarse. ¿Qué significa eso? Que Dios espera que nosotros podamos sonrojarnos por ciertas cosas. Que hay cosas de las que nosotros no podemos estar orgullosos. Pero ¿qué ha ocurrido? Que para el hombre de hoy el pecado es un deporte. El pecado es un pasatiempo. Pero el hombre que se arrepiente empieza a ver el pecado de otra forma. También hay una separación del pecado. Hay la intención de dejarlo. Hay una intención de separarse. También hay una renuncia a la justicia personal o a pensar que tenemos el derecho de ganarnos la salvación con buenas obras. Renunciamos a ese método. Hay una determinación hacia una nueva obediencia. Hay una determinación a hacer las cosas a la manera de Dios. Y finalmente hay una obra continua de arrepentimiento que da evidencia de que el arrepentimiento original fue verdadero. Y por eso hablaremos en unos minutos del arrepentimiento de los creyentes. Pero yo estoy ahora con el arrepentimiento de los incrédulos. Todavía no he llegado allí. Pero quiero enfatizar algo sobre el asunto del arrepentimiento y el pecado. El arrepentimiento y el pecado. Obviamente cuando la palabra de Dios habla acerca del arrepentimiento, está hablando del arrepentimiento del pecado. No es el arrepentimiento sin apellido. No, está hablando del arrepentimiento del pecado. Son pecados los que confesamos. Son pecados de los que nos volvemos. Son patrones de conducta que tenemos que cambiar. Por eso es llamado conversión. Hay una vuelta. 180 grados de vuelta de un camino de pecado. Nos volvemos de los ídolos a Dios. Dice Hechos 3:26, para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. ¿Qué quiere Dios? ¿Salvarnos y mantenernos en el pecado? No, Dios nos libra del pecado y de sus consecuencias y de sus culpabilidades, de la culpa del pecado. ¿Ven? Por eso Dios nos concede a final de cuentas el cielo, nos concede la gloria, nos libra del infierno, nos libra de la consecuencia última del pecado, pero también nos libra de su culpa. Y todo eso por obra y gracia de Dios. ¿De qué nos arrepentimos entonces? Del pecado. Cuando te decimos arrepentíos, te estamos llamando a que consideres tu vida ante los ojos de Dios, que hagas un repaso de cómo tú estás con relación a Dios y la palabra de Dios. ¿Sabes qué piensa Dios de ti? ¿Dónde tú piensas que vas a encontrar información si no es en la palabra de Dios? Pero ¿te has interesado en leerla? No. ¿Y cómo tú esperas conocerlo entonces? Es vital que tú leas la palabra de Dios. ¿Para qué tú sabes leer? Me encanta cuando los niños aprenden a leer y lo primero que quieren leer es la palabra de Dios. O me encanta cuando yo veo esas tribus a quien alguien le enseña a leer y Dios le concede el regalo de su palabra traducida a su idioma y ver sus reacciones. Si tú sabes leer y no lees la Biblia, ¿para qué tú sabes leer? Si no lees lo más importante, que es la brújula, el mapa que te puede ayudar a llegar a la gloria. Pero el pecado es visto hoy como si no fuera nada. Se cuenta de un evangelista del siglo XIX que a quien un oficial de la iglesia se le acercó después de estar predicando y le dijo: pastor, yo pienso que usted no debería estar hablando tan llanamente acerca del pecado. Si nuestros muchachos y muchachas le oyen hablar tanto acerca del pecado, se van a convertir en pecadores más fácilmente. Llámelo lo que usted quiera, pero no lo llame tan claramente pecado. Dice que el ministro se levantó de su escritorio, fue a una despensa, sacó un pequeño pote de estricnina que tenía un letrero que decía veneno para ratones. Dice: ya veo que es lo que usted quiere que yo haga, es que le cambie la etiqueta y que yo entonces en lugar de veneno le ponga esencia de menta.
Mientras más suave sea la etiqueta, más peligroso se hace el veneno que está en su interior. Nosotros tenemos que decir a nuestra generación que Dios castigará el pecado o a los pecadores que practican el pecado. Y que tenemos que llamarlo por su nombre. Y que somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Eso es confesión. Que somos nosotros los que tenemos que decir, Señor, ciertamente he pecado contra ti. Somos nosotros los que tenemos que admitir. No es Dios que va a tener que cambiar la etiqueta. No es Dios que tiene que rebajar sus estándares. Al final de cuentas las cosas pasarán exactamente como están reveladas en la palabra de Dios. Y nos veremos cara a cara con nuestro juez, a quien Él ha designado. Dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Le dice Dios al profeta: ¿has visto tú, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Israel cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces. Dice, ¿le parece poco? Y no puedo evitar pensar en los millones de abortos que se cometen en el mundo. Millones. El crimen más grande que se ha cometido en toda la historia de la humanidad. No hay holocaustos que se le ponga al lado. ¿Le parece poco? Eso no es nada. Yo no sé si llamarlo bebé. Yo no sé si lo que hay ahí dentro tiene vida realmente. ¿Cuándo comenzamos a llamarlo vida? ¿Le parece poco? La pregunta que le hace a Ezequiel. Entonces dice Dios, por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Ezequiel 8. Entonces, ¿qué opinión tenemos del pecado? ¿Impondré la mía o me pondré de acuerdo con Dios? Porque la respuesta de Dios al pecado nos deja ver claramente que para Él no es algo superficial, como el hombre lo quiere ver y como lo quiere tomar, con tanta suavidad. No, Dios nos manda a apartarnos del pecado. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Ezequiel 18:30. O como dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Queremos la misericordia sin la confesión y sin apartarnos. Pero Dios dice, no. Confiesa y apártate. Por medio de la fe nosotros nos comprometemos con Jesús. Por medio del arrepentimiento nos comprometemos a abandonar el pecado. ¿Ven? Es arrepentimiento y fe, las dos cosas. Nos apartamos del pecado y abrazamos a Jesús. Y es por esa razón que Juan el Bautista exigía a aquellas personas que venían a ser bautizados por él, porque Juan estaba bautizando, se puso de moda. Ahí estaba todo el mundo a bautizarse con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice, un momentito, yo quiero ver primero los frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces yo te bautizo. Y entonces él empezó a decir a cada quien qué debía hacer. Porque yo pregunté, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo vemos en Lucas 3. Vinieron primero unos cobradores, recaudadores de impuestos y le preguntaron que qué ellos debían hacer. Y él les dijo, bueno, ustedes tenían la práctica de sacar más dinero de lo debido, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Cambien esa práctica. A otros que estaban marcados por la insensibilidad hacia los necesitados y por falta de generosidad, les dijo, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. También vinieron unos soldados fresquecitos y le dijeron, yo quiero ser bautizado también. Y Juan Bautista le dice, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. O sea, que tenían que dejar todos los piquetes y todas las cosas que ellos querían para demandar mejores salarios. Contentado con vuestro salario. Wow, como un fruto de arrepentimiento. Sí, como un fruto de arrepentimiento. El amor desmedido por el dinero se estaba viendo ahí en ellos. De manera que ustedes pueden notar qué es lo que ocurre realmente cuando nos arrepentimos.
¿Acaso es que nosotros venimos delante de Dios y hacemos una lista exhaustiva de todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida? ¿Usted se imagina? La lista completa. Que no se puede quedar una. Y esto, y lo que le dije a fulano aquel día, ¿verdad? Que se lo repetí al otro día también. Una lista enorme. Imagínate, no tendría fin. ¿Es eso lo que ocurre cuando nos arrepentimos? No. Normalmente Dios por su Espíritu pone cargas en el corazón acerca de pecados específicos, cosas puntuales. La idea es recordar momentos en que nosotros hemos ofendido la santidad de Dios y hemos hecho daño a otros. Y hay un dolor especial que el Espíritu produce. Y lo que terminamos confesando son aquellas cosas que mostraban nuestra obstinación para no rendir nuestras vidas completas a Dios. Y le pedimos, Señor, perdóname por eso que yo te hice aquella vez. Perdóname por haber vivido de tal manera. Señor, perdóname por cosas específicas. Pero sabemos que es una lista limitada, que no recordamos todo lo que hemos hecho contra Dios. Pero eso es un verdadero arrepentimiento. No hay que dar muchas vueltas para imaginar lo que un ladrón debe confesar cuando se convierte a Dios. ¿Acaso confesará que cuando niño le hizo maldad a un perrito? Es un ladrón. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Y si así nos preguntamos, ¿de qué debe estar arrepentido un adúltero o un fornicario? ¿Qué debe confesar? ¿Qué es lo que debe traer a Dios cuando el Espíritu haga la obra? ¿O arrepentido de qué debe venir un político corrupto ante Dios? ¿Arrepentido de qué debe ir un mentiroso? Mentiroso aún, sí, pero una mentirita blanca. Eso, la verdad que la mentira casi no es nada ya hoy en día, señores. Pero Dios va a mandar al infierno a personas por ser mentiroso. Entonces no es poca cosa. ¿Ven el punto, mis hermanos? Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. La conciencia de cada quien gritará diciéndole de qué cosa debe arrepentirse si de veras quiere estar bien con Dios. En el momento en que un alma está verdaderamente arrepentida, no va a estar con cuentos en la presencia de Dios. No, Señor, porque tú sabes, no, aún lo oculto de nuestros corazones y sus intenciones lo sabe el Señor. El alma verdaderamente arrepentida no tiene que colorear ni barnizar sus pecados para que no luzcan tan feos. Ya Dios lo ha visto todo. Ve a Cristo tal como tú eres, confiesa tu maldad delante del Señor. El alma arrepentida se acerca a Dios dolida por haber vivido a espaldas de Dios y dispuesto a dejar atrás aquello que lo mantenía esclavizado al pecado. ¿Has oído tú de la manera como atrapan a los monos? Pues le ponen ciertas trampas, puede ser una vasija, puede ser cierto tipo de envase, con una entrada lo suficientemente amplia como para que el mono pueda ver lo que hay dentro y donde le quepa la mano. Así él echa el ojo, ve que hay una fruta, que hay una nuez, mete la mano y cuando la quiere sacar no puede, no le cabe. ¿Y saben qué? No lo sueltan y los agarran. Eso mismo pasa con el pecador. Se aferra a su pecado y no lo quiere soltar. Y muchos llegarán al infierno con la mano metida dentro de la vasija por la terquedad de no haber querido abandonar su pecado y refugiarse a tiempo en el Señor Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso es que Cristo decía, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor en la vida entrar cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Has experimentado tú ese arrepentimiento? Pero dentro de este aspecto del arrepentimiento del pecador, quiero brevemente hablar del arrepentimiento recomendado. No solamente que lo vemos explicado y ordenado o mandado, sino ¿por qué? Porque como hemos dicho, es el camino, la vía para la salvación. Ahora me gusta como Pedro, ese texto que yo les leí lo dice. Dice Pedro, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Arrepentíos,
Para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Sabes lo bueno que está en un tiempo de refrigerio? ¡Ay, qué alivio! Por eso que el Salmo 32 habla del arrepentimiento y dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Es un hombre que ha sentido un alivio. ¡Ay, qué bueno! Ya me puedo morir, como decimos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios nos da de su paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Te enteraste que tienes problemas con Dios, no como Thoreau. Ya sabes que tienes problemas, pero cuando te arrepientes y sabes que Dios te perdona, qué paz, qué bendición, qué alivio nos brinda Dios. Y lo grande de la salvación no es simplemente el haber sido librados del infierno, que en sí mismo es algo maravilloso. Es que tenemos a Dios mismo. Dios mismo viene a ser nuestro. La conversión bíblica por eso es una vuelta a Dios. Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y eso, la parábola del hijo pródigo es una muestra de eso. Cómo este hijo desperdicia los bienes que su padre le da, vive perdidamente y luego regresa, pero diciéndole: Señor Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. No me hagas ni siquiera como un hijo, trátame como uno de tus jornaleros, que yo sé que tú eres bueno con ellos. Pero ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, corrió donde él, lo besó y le dijo: vístamele, póngamele ropa nueva, anillo. ¿Qué habla eso? Él se ganó a su padre. No es simplemente el salvarse de esa vida miserable. No, Dios nos da a Él mismo. Wow. Pero permítanme pasar ahora a hablar del arrepentimiento de los creyentes. Okay, ya sabemos que somos pecadores, nos arrepentimos. Ok, estamos en Cristo. Ahora somos cristianos, somos creyentes. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Hablar del arrepentimiento del creyente asume algo también. Yo les decía que hablar del arrepentimiento de los incrédulos asume que hay pecado de por medio, un problema que hay que resolver. Hablar del arrepentimiento de los creyentes también asume algo. Y es que el creyente sigue siendo pecador. Sigue siendo pecador. Asume que en muchas ocasiones seguimos actuando como hijos pródigos. Desperdiciamos las bendiciones que Dios nos da en tierras lejanas a su presencia, hasta que volvemos en sí y recordamos la compasión de nuestro Padre Celestial y le decimos una vez más: Padre, he pecado contra ti, perdóname. Y cada vez, en el momento en que le decimos que nos haga como uno de sus jornaleros, Él ordena que nos pongan ropa nueva y un anillo en nuestra mano. Ese es nuestro Dios, vez tras vez. Se exalta a sí mismo en su bondad, en su compasión y en su misericordia. Pero a diferencia del arrepentimiento del incrédulo, el arrepentimiento del creyente no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. No somos salvos porque seguimos arrepintiéndonos. La verdad es que seguimos arrepintiéndonos porque somos salvos. Aquel arrepentimiento es para vida. Este arrepentimiento ocurre porque hay vida. Y si hay vida espiritual, amados hermanos, entonces hay sensibilidad espiritual. Ya admitimos que somos pecadores cuando nos convertimos, pero ¿saben qué pasa? Todavía seguimos admitiendo que somos pecadores. Eso es lo que debe ocurrir. No nos escondemos tras una confesión general y ambigua de nuestra pecaminosidad, sino que confesamos nuestros pecados específicos a Dios y a los hombres cuando es necesario. Por eso el apóstol Pablo decía que él hacía todo esfuerzo por conservar una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Pero obviamente mi punto aquí es lo que ocurre con nuestra relación con Dios. Estamos hablando de un espíritu quebrantado, contrito, humillado ante las faltas que nosotros cometemos y de las que estamos conscientes que hemos cometido contra Dios. En toda su gama. Pecados de omisión y comisión, pecados externos que los demás pueden ver y pecados internos que solamente conoce Dios y nosotros, pecados de palabra, de pensamiento, emociones, de motivaciones, todo tipo de pecado. Sensibilidad, un espíritu quebrantado.
La Biblia no dice que solo debemos arrepentirnos de ciertos tipos de pecado, sino de todo pecado. Que debemos tener cuidado de no tener pecados favoritos, de no departamentalizar nuestra vida y dejar un espacio para ciertos tipos de pecados, no. Y lo importante no es cómo tú te sientas, no, porque yo no siento que pequé. Pero ¿qué dice Dios? No es que si tú lo sientes o no, es que opina Dios de eso. Eso es lo más importante. Lo más importante no es si nuestra conciencia nos acusa o no, porque nuestra conciencia puede estar mal informada. Lo verdaderamente importante es lo que dice la palabra de Dios. Y si no fuera así, el arrepentimiento no tendría sentido. Confesar el pecado precisamente es ponernos de acuerdo con Dios. ¿Y cuándo fue la última vez que tú confesaste un pecado de omisión? Que el Espíritu de Dios te trajo convicción de pecado por cosas que tú debes estar haciendo que no estás haciendo. ¿Cuándo fue la última vez? O la última vez que te arrepentiste de haber hecho algo con una motivación indigna. Hermano, ¿por qué pregunto esto? Porque yo creo que a nosotros se nos pega algo del espíritu de la época, de ser insensibles a cosas que ofenden a nuestro Dios. Y ciertamente tenemos que proclamar la liberación que el Evangelio nos trae, pero no en desmedro de aquellas cosas que ofenden a nuestro Padre Celestial, sino seguir viendo como ofensivas las transgresiones que Dios llama que son ofensivas. Y si traemos el tema de la oración, ni se diga. ¿Quién no se siente que falla con un tema como la oración? Pero gracias a Dios que no estamos hablando de justificación, ni del perdón judicial de nuestros pecados ante la justicia de Dios, porque eso lo logró Jesús en la cruz del Calvario. Pero no por eso es menos, no es insignificante. No por eso es insignificante, sino que tiene significado, para aclarar. Se trata de mantener una postura correcta ante nuestro Dios y nuestro Padre. No ofenderle a Él y decir, eso no es nada, ya me perdonó. No, sino nosotros poder tener un espíritu contrito y humillado en su presencia. Por eso es que el salmista en el Salmo 32 decía, día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. O en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando David se arrepintió, él mostró que comprendía la seriedad de su pecado. Y había pecado contra Urías, había pecado contra Betsabé, pero sobre todo él dice, contra ti solo he pecado. Era como si él solamente podía ver a Dios como aquel soberano a quien él había ofendido y traicionado. Perdóname, Señor, ten misericordia. Y como bien dice Tim Keller, el remordimiento legalista dice, quebranté las leyes de Dios, mientras que el verdadero arrepentimiento dice, quebranté el corazón de Dios. Humillación, un espíritu contrito. El creyente arrepentido no solo quiere perdón, sino que como David, él quiere limpieza. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, borra mis iniquidades. Él también lo que quiere es la comunión con Dios, la restauración de la comunión con Dios. No quites ni eches de mí tu presencia de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego establece la importancia de un corazón quebrantado.
Tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no despreciarás. Dios quiere ese espíritu. Dios quiere ese corazón. No el corazón que le da para adelante, independiente. Ay, no importa, hombre, eso no es nada. Oh no, que Dios nos guarde. Dios guarde nuestros corazones. Un corazón contrito, compungido. El énfasis está en Dios, en haberle ofendido a Él, no en las consecuencias. Es que por eso que hay una distinción en teología entre atrición y contrición. La atrición se enfoca en el castigo y sus consecuencias. El diccionario de la Real Academia dice: la atrición es un pesar de haber ofendido a Dios, no tanto por el amor que se le tiene como por temor a las consecuencias de la ofensa cometida. No es contrición, es un espíritu contrito. Y el Señor nos enseñó a orar pidiendo: Señor, perdónanos nuestras ofensas. Te hemos ofendido, Señor. Perdónanos. Vinimos a Cristo conscientes de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Solo por gracia, todo por gracia. Pero continuamos conscientes de esa necesidad de la gracia de Dios. Continuamos conscientes. Nunca nos graduamos de la necesidad de la gracia de Dios. Podemos tener años y años en el Evangelio y tenemos que seguir cultivando un espíritu contrito y humillado. Dios nos advierte por eso tanto acerca de la dureza de corazón, para que no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que algo no es nada cuando Dios dice que sí es algo. El Salmo 32, ese salmo que yo les leí anteriormente, dice: no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Dicen: no seamos como el caballo, como el mulo. Que Dios no tenga que ponernos freno para jalarnos hacia Él, sino que nosotros podamos ir voluntariamente con un espíritu contrito y humillado ante su presencia. ¿Qué les parecen estas oraciones que alguien una vez hizo al Señor? Señor, enséñame a discernir cuando algo es malo y sin embargo yo lo considero correcto y bueno. A discernir cuando algo legítimo procede de un principio maligno, como el deseo de renombre o la prosperidad por usura. Señor, ayúdame a no pensar como yo quiera, sino como tú dices. Y luego otro dice: Señor Jesús, dame un arrepentimiento más profundo, un espanto ante el pecado, un temor de su cercanía. Ayúdame a escapar de él castamente y a tomar la celosa determinación de que mi corazón será únicamente tuyo. No tengo otro Señor más que tú, ninguna otra voluntad más que la tuya, ningún deleite más que tú, ninguna riqueza más que la que me das, ningún bien más el que bendices, ninguna paz más la que otorgas. Oramos así, hermanos. ¿Queremos esa sensibilidad espiritual? El arrepentimiento de los incrédulos y el arrepentimiento de los creyentes. Todos tenemos que arrepentirnos. Pero de manera particular quiero concluir dirigiendo unas palabras a los que están aquí todavía en incredulidad, que necesitan experimentar el primer arrepentimiento. Dios dice en su palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. No arrepentirte implica perderte, perecer, condenarte para siempre. Y lo que Dios te invita es a tú tomar en serio tu vida delante de Dios. Cuando a Cristo le preguntaron acerca de hombres que eran que sufrieron unas circunstancias muy difíciles en la vida, dice: esos hombres eran peores, ¿qué le pasó todo eso? El Señor Jesucristo respondió muy claramente: os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, una vez más, el que no se arrepiente será juzgado y condenado. Cada día que pasa sin tú haberte arrepentido a Dios, acumulas ira para el día de la ira, según Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Tú te has arrepentido? ¿Tú estás seguro de que tú te has arrepentido delante de Dios?
Ciertamente, todos los que pasemos a la eternidad, pasaremos como pecadores. La diferencia de a dónde terminaremos lo hará el si tú te arrepentiste de tus pecados o no. Porque muchos pecadores, millones de ellos llenarán el cielo, pero ellos confesaron sus pecados y se arrepintieron y hoy están en la gloria. Y todos un día, los que hemos confesado a Jesús, estaremos en la gloria. Pero hay otros pecadores que seguirán en su obstinación, se aferrarán a sus criterios y Dios los condenará eternamente y para siempre. Dios dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que yo te decía al principio, que el único lugar seguro para refugiarte de Dios es refugiándote en Dios. Ve a Cristo. Ve a Cristo hoy sin tardar. Arrepiéntete de tus pecados. Sé sensible a tu haber vivido una vida de espaldas a Dios. Confiésale que tú has sido orgulloso, que tú has sido independiente de Él, que tú has vivido en contra de sus mandamientos, ignorándole, ni te has interesado en su palabra. Ve, confiésale tus pecados, porque dice Jesús: el que viene a mí, yo no le echaré fuera, y Él te perdonará, y Él te limpiará, y Él te dará la promesa de la vida eterna. Y tú pasarás la eternidad junto con aquellos pecadores que también están perdonados en la gloria. A Él sea toda alabanza y la gloria.